Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a Menudo Jardín, el podcast de Psicomentales. En este podcast hablamos de salud, de cuidado y de todo lo que ocurre cuando una decide mirar hacia adentro, ¿no? Pero siempre con los pies bien plantados en la tierra. Hoy estoy acompañada de una persona súper especial, me hace muchísima ilusión que esté con nosotras, que esté conmigo. Además estoy eternamente agradecida porque ha dicho que sí, porque tiene siempre mil millones de cosas que hacer seguro y también está en un momento también de mucha vorágine, ¿no? Así que nos dedique este ratito para mí es un orgullo. Así que os hablo de Mara, de Croquetamente, seguramente mucho más conocida para muchas de vosotras. Hace ya un tiempo ya compartió unos vídeos hablando de algo que no se suele decir en voz alta, ¿no? Que tratamos como de ocultar más y ella hablaba de la importancia del creer, ¿no? De tener un sentido al que agarrarse y a mí, además de valiente, me pareció necesario escucharlo, como a mí misma me resonó así como algo por dentro. Así que hoy venimos a hablar un poco de esto, ¿no? De creer, de agarrarnos y de tener como un sentido. Así que gracias, Mara, bienvenida. Muchas Y si gracias. quieres, yo estoy segura de que casi todo el mundo que nos escuche ya te conoce, pero si te apetece, pues contarnos cómo estás, presentarte quién es Mara, más allá de una creadora de contenido, pues te escuchamos. Pues gracias a ti, lo primero. O sea, me hace mucha ilusión y el honor es mío, el pensar que puedo seguir aportando en espacios, ¿no? Con mi experiencia o con mi, no sé, ni siquiera con mis conocimientos, ¿no? Siento que es más como desde mi vivencia y desde mi honestidad. Pues es súper hermoso, ¿no? Así que te lo agradezco un montón. Y sí, pues ¿quién es Mara más allá de lo conocido? Pues diría que soy una persona francamente muy normal, aunque, ¿no? Como que de repente parece que como te dedicas a algo como muy público, ¿no? Hay como cierta parte de la humanidad que se pierde y yo siento que eso es algo como que yo cada vez, o sea, que cada vez que he sentido que se me perdía un poco, como que más me ha aferrado a que no lo hiciera, ¿no? A que se avivara todavía más. Y soy una persona pues muy curiosa, tanto de las cosas que pasan a mi alrededor como de las que pasan dentro de mí. Y creo que esa curiosidad es un poco la que me tiene en este eterno aprendizaje de quién soy, de mi propósito, de las cosas que puedo aportar a este mundo con mi, o sea, a mi paso, digamos. Y soy una persona muy apasionada de todo lo que hago, en todo lo que vivo. Intento vivir la vida pues, con mucha pasión y con mucha entrega, ¿no? Hacia lo bueno y hacia lo menos bueno, porque todos al final atravesamos momentos que como decías, ¿no? Yo ahora mismo para mí es un momento de mucho cambio y de mucha resistencia también, ¿no? Porque el cambio nos genera mucha resistencia, pero aún así como que poner ese corazón y esa entrega a lo que pasa, pues es como creo que algo que también me define mucho. Cada vez me cuesta Ujú. más definirme, ¿sabes? Cuando hacen la típica pregunta de ¿quién eres? Eso que dicen en plan, ¿cómo te definirías si no tuvieras que hablar de lo que haces, ¿no? Es como, claro, ahora o sea, concibo más mi complejidad como ser humano, como que cada vez me cuesta más como definirme, pero creo que esto sería un buen resumen. Ujú. Jo, es que al final también cuando somos capaces como de mirar más hacia adentro también encontramos muchas más cosas de lo que somos que de lo que hacemos, pero en realidad pasamos mucho tiempo haciendo cosas, ¿no? Entonces es más difícil ahí encontrar esa definición, ¿no? Sin duda, De quiénes somos. sin duda. ¿Qué supuso para ti eh, sacar esto en redes, ¿no? Porque yo te escuché, además te escuché varias veces decirlo, es un vídeo como que he escuchado y me ayuda a interiorizar también. Y vi como que era algo que habías también trabajado en terapia, ¿no? Con tu psicóloga y como que llegaba el momento de anunciar también esta parte de ti que era importante en tu vida, ¿no? Entonces, no solo que supuso hacia afuera, que me imagino que te llegarían un montón de comentarios positivos y negativos, seguramente, pero ¿qué supuso a ti como darte ese espacio también a expresar una parte importante, entiendo, de tu vida? Pues fíjate, yo en estos últimos 5 años, bueno, ya casi 6, porque acabamos de pasar al 2026, he tenido como la mayor transformación de mi vida, ¿no? Ha sido como un momento en el que me puse mucho las pilas para trabajar en mí misma y para averiguar, pues eso, quién soy, qué cosas me han frenado a lo largo de mi vida. He intentado buscar respuestas a cosas que me pasaban y me pasan que no sabía, no entendía, ¿no? Y han ido saliendo muchas cosas, sobre todo en terapia, ¿no? Hemos ido encontrando muchas respuestas. eh,
La última de ellas ha sido algo que, pues la verdad, no lo he contado todavía, o sea que lo voy a contar aquí por primera vez, pero porque todavía estoy un poco intentando integrarlo, ¿no? Pero bueno, lo último que ha llegado es un diagnóstico de autismo Ujú, que ha dado muchas respuestas, está dando muchas respuestas a mi forma de ser durante toda mi vida, ¿no? Y dentro de esa forma de ser está algo que, bueno, pues que es como lo más relevante para mí, que es el tema de lo que en esta parte de las neurodivergencias se llama el masking, ¿no? Y que ujú. para la gente normal como yo y como las que nos están escuchando, pues tiene que ver con el enmascararte, ¿no? Y el ser lo que tú crees que lo de afuera necesita que seas, ¿no? Entonces, en relación con mi fe, yo he pasado por todas las fases que cualquier persona normal pasa, que es dudar de mi fe, alejarme de la fe, volver a la fe, buscar a Dios en otros lugares, en el New Age, en las terapias alternativas, en una cosa como un poco más abierta, luego darme cuenta de, ¿no? Pues de qué era para mí Dios, qué era para mí mi fe, ¿no? Y hasta que he encontrado un lugar en el que, bueno, vamos a decir, como un espacio, o sea, delimitado en el que me encuentro un poco más cómoda, ¿no? Que no es ni una religión, ni es una congregación concreta, ni es un dogma, ni es una forma de vivir. Es simplemente como una serie de herramientas o de formas de vivir la fe que a mí me ayudan, ¿no? Entonces, cuando yo decidí, todo esto vino, yo fui contándolo muy poco a poco, cuando me congregaba en una iglesia evangelista, de vez en cuando. Bueno, había gente a la que no le rechinaba nada, porque las que me siguen desde el principio, por ejemplo, o incluso mi familia, mis amigas, me han oído hablar de Dios toda la vida, lo que pasa que pues a mi manera, cosa que pues todavía estaba yo investigando, explorando, y otra gente como que sí que le iba un poco más chirriando, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo empecé a notar lo que me activaba a mí, que en redes hubiera gente que me criticara por eso, que era, pues entonces esto lo escondo. Claro. Entonces llegó un momento en el que yo decidí bautizarme, que fue en este año 2025, este pasado año 2025. Yo decidí bautizarme por la iglesia evangelista. Yo estoy bautizada, por lo típico, por la iglesia católica de cuando eres pequeña, que ni sabes lo que estás haciendo, y decido compartirlo. Y decido compartirlo, la verdad, me imaginaba que podía ser algo llamativo, no me esperaba que fuera algo tan, o sea, que diera tanto pie a tantísima violencia. Eso es cierto. Bueno, cuando di el paso de compartirlo, lo hice desde un poco desde la ingenuidad de, jo, quiero compartiros esto porque para mí es súper importante y porque no hay Mara sin esto, ¿no? Y para mí era muy importante empezar a decir, jo, esto también soy yo, y dejar de fragmentarme, ¿no? en redes y solo compartir, pues, la Mara graciosa, ¿no? Durante los primeros años de mi cuenta de Instagram, de Croquetamente, mi cuenta ha estado muy centrada en el humor. El humor para mí ha sido una máscara desde la que me he refugiado y que me ha salvado también de mucho dolor, lo cual no significa que sea algo negativo, que sea algo malo, que sea algo que yo renuncie, porque yo creo que el humor es una parte de mí, la alegría es una parte de mí que me gusta seguir explorando y aportando, ¿no? Pero sencillamente yo no soy solamente eso, ¿no? Eso, claro. Entonces, luego tuve una época en la que mi vida estaba más en esa exploración espiritual y entonces mi intensidad, ¿no? También, que ahora también da respuesta, ¿no? Este Al diagnóstico y tal. nombre. Mi intensidad tenía como mucho más espacio y entonces pasé a serla porque ya no eres graciosa y ahora eres solo intensa, ¿no? Entonces, toda esta sensación de dónde encajo yo, ¿no? Me llevaba a fragmentarme muchas veces. Solo comparto la Mara graciosa, solo comparto la Mara intensa, solo comparto las versiones de mí que sé que son cómodas para los demás. Y eso al final es lo que llevo haciendo toda la vida. Entonces llegó un momento en este 2020, bueno, a finales de 2024 diría que ya empecé en terapia a trabajarlo, ¿no? O sea, yo llegué en 2024 a terapia diciendo, no puedo gestionar mi trabajo, o sea, no sé cómo gestionarlo, porque soy una Mara, pero a la vez me da miedo ser esa Mara porque no quiero que me rechacen, pero a la vez yo estoy lanzando un mensaje de quiérete como eres, sé tú misma, muéstrate, pon límites, ¿no? Y honra a quien tú eres y yo no me estoy permitiendo hacer eso. Entonces, mi trabajo terapéutico en este último tiempo se ha centrado mucho en eso, ¿no? Y cuando yo compartí el tema de mi autismo era una forma como de soltar la máscara, ¿sabes? Decir, Peña, es que lo siento, pero es que esto también soy yo. O sea, es que yo no, o sea, mi fe es que es parte de mi vida, pero es que lo ha sido siempre. Y me siento muy arrepentida de haber negado esa parte de mí para ser cómoda para algunos de vosotros. ¿Sabes? Porque en realidad que yo no hablara de mi fe o que yo no hablara de mí, incluso de mis dudas con mi fe,
lo hacía como una protección, Hacia porque ti, quería claro. encajar y quería gustar y quería ganar seguidores y ganar como queremos todos porque tenemos ese ego y es lo que es. Y al final yo cuanto más interacción tengo, más trabajo tengo, más dinero gano y más, mejor puedo vivir, si es que no hay más. Entonces, para mí ha sido una liberación, también ha sido una reafirmación de que aunque el precio a pagar es alto, cuando quieres ser tú misma y decides ser tú misma y honrar tu autenticidad, it's worth it, ¿no? Es como que merece ese esfuerzo, porque no hay nada mejor que levantarte por la mañana y saber que tú estás siendo tú, que no estás decidiendo qué personaje lanzo hoy, que no es que en lo que yo muestro no sea la verdad, pero es una verdad incompleta. Eso es, no, no está entera, claro, claro. Claro, no está entera. Y es muy injusto para mí. Era muy injusto para mí eso. O sea, no era tanto por los demás, era un gesto que yo necesitaba hacer. Porque hacerlo implicaba decir, ya no me fragmento, no me quiero esforzar. Y que evidentemente se sigue haciendo porque es un automatismo, que tengo, pero ya no quiero seguir escondiéndome esta parte de mí. Porque además, o sea, para más Inri, no es una parte de mí que considere que debo ocultar. O sea, Ujú. no es que soy una persona absolutamente nefasta o que estoy explotando a gente que trabaja para mí o que yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Sino que es una parte que para mí es muy hermosa y para mí es muy necesaria. Y que yo pienso que cuántas personas no habrá ahí fuera que estarán en ese mismo punto que yo estuve de saber que creen en algo, pero no saber a qué aferrarse y a la vez sentir que no se lo merecen porque no son suficientes o porque por todo el mandato y el dogma que tenemos a nuestro alrededor en lo que respecta a la fe, parece que si no eres X persona, no sé cómo, y haces no sé qué, no puedes pertenecer o sentirte hija de Dios o estar en contacto con tu espiritualidad, ¿no? ¿Y cuántas personas no habrá ahí fuera que a lo mejor agradecen que alguien les diga, pero si es que yo soy así, o sea, es que yo Total. estoy completamente rota también, ¿no? No tienes que ser perfecta para o tener todas las respuestas para vivir tu espiritualidad a tu manera, ¿no? Entonces, bueno, de cara para afuera ha sido difícil, todavía lo es a veces, ¿no? Porque hay muchas creencias, ¿no? Que van adheridas a algunos tipos de creencias, ¿no? Y es la inteligencia, se te trata de tonto, de loco, de ser una persona muy manipulable, que no niego que efectivamente haya personas que lo sean, pero hacer como esa reducción, ¿no? O esa generalización de todas las personas creyentes o cristianas son estúpidas, hombre, pues me parece una generalización un poco basta, ¿no? O sea, como que Grande. y está también incompleta. Entonces, bueno, pero la verdad es que como fue una decisión tomada desde la autenticidad y desde la honestidad conmigo, pues bueno, ¿me duele que eso tenga repercusión? Sí. Y es cierto que desde que yo di ese paso, muchas cosas en mi vida han cambiado, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de muchos niveles. Es Pero de heavy, nuevo, que, o sea, esta afirmación me parece heavy, ¿no? Porque sí, es lo que sí, dices, es que no estás afirmando que estás a favor de la violencia, quiero decir, que es que no haces daño a nadie, que es una manera de vivir, ¿no? De estar en la vida o de sentir la vida, que nos lo quieren negar, pero el área espiritual es un área de absolutamente todas las personas del mundo. O sea, podemos ponerle el nombre que queramos, pero todas las personas tenemos una parte espiritual que necesita ser regada también, ¿no? Entonces, me parece heavy que esto haya supuesto en parte un condicionante también para ti, para tu vida laboral, ¿no? Porque es como, hostia, que no ha dicho nada así como para llevarnos las manos a la cabeza. sí, sobre todo porque al final creo que el mundo al que yo me dedico es un mundo muy superficial en el que tienes que como explotar mucho esas máscaras de las que hablamos, ¿no? Y cuando incomodas, por el motivo que sea, pues en su momento fue porque hablaba mucho de gordofobia, luego fue porque hablaba mucho de no sé qué, y ahora es porque me confieso abiertamente cristiana, me bautizo, canto en mi iglesia y además digo algo también muy incómodo, que es que se puede ser cristiano y se puede ser crítico con las instituciones que rodean a la fe y decir, yo quiero ser parte de ese cambio, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que sí ha sido algo como muy radical. O sea, te estoy hablando de decenas de miles de seguidores menos, o sea, no estoy hablando de... Ha habido, no, no, o sea, decenas de miles de seguidores menos, lo cual, pues, efectivamente o sea, repercute en el trabajo a nivel de, pues, las marcas. Hay marcas que no se quieren implicar contigo porque de repente no están entendiendo y directamente personas que te dicen que hablar de Dios no vende en redes sociales y que si quieres seguir currando de esto,
tienes que parar, ¿no? Y de nuevo te toca decidir si, bueno, pues si haces la mochila y empiezas un poco desde cero, pues redefiniendo un poco cómo quieres expresarte y cómo quieres compartirte desde dónde, ¿no? Siendo fiel a ti misma, o podría haber elegido quedarme en un lugar cómodo. Pero es que luego no sé hacerlo. Yo luego digo, me voy a dedicar solo a ser guapa y a no hacer Ujú. nada cómodo. Pero es que luego no puedo porque yo no vivo así. O sea, a mí me Claro, es que el gusta malestar que te incomodarme también en genera, la vida. eso es, el malestar que te puede generar a ti tener que Claro. trabajar o tener que mostrar algo que no eres, o es que justo cuando tú estabas contándome todo esto, yo recordaba cuando vi este vídeo, ¿no? Y yo te sentía a ti como con una liberación, ¿no? Como Mm, si en algún momento también lo hubieras valorado como si fuera algo súper grave, en plan, es muy grave contar que soy creyente, ¿no? Y ahora es sí, como asumo que no es grave, que es una parte más de mi vida que yo he elegido, ¿no? Y que creo que las personas tienen que tener esa capacidad de elegir en qué quieren eso es. creer. O sea, de verdad que yo soy súper partidaria de que creer, hay que creer en algo, ¿no? Ahora que estamos con Stranger Things a tope, el final, ¿no? Yo elijo creer porque es que necesitamos agarrarnos a algo. No es algo por lo que nos tengamos que sentir culpables, ni malas personas, ni locas, ni madre mía, estás en el siglo pasado, o es que no tienes dos dedos de frente y necesitas inventarte que existe Dios, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, la verdad es que, bueno, me da pena porque siento que la tolerancia llega hasta donde no me incomoda algo, ¿no? Es como yo tolero lo que no me incomoda o lo que me incomoda solo un poquito, pero lo que ya me incomoda más allá porque, pues efectivamente, ¿no? Hay cosas que no entiendo o incluso personas que han vivido y viven muchísima violencia dentro de instituciones religiosas que dicen no puedo entender cómo yo, o sea, es que yo esa parte la entiendo y precisamente porque la entiendo eh, me confieso abiertamente cristiana y digo, Peña, es que hay que cambiar las cosas desde dentro. Y es que yo estoy dispuesta a hacerlo, es que yo estoy dispuesta a hablar e incomodarme con las incongruencias, por ejemplo, dentro de la iglesia. Y estoy abierta a hacerme preguntas y me las hago constantemente. Y se las haré a Dios si algún día tengo la oportunidad de tenerle delante. Me explico. O sea, es como que no me hace estar en una nube el de repente, ¿no? Hablar abiertamente de mi fe. Pero efectivamente, mi fe es una parte de mí que lleva en mí desde pequeña y que sencillamente, pues no he compartido hasta este momento porque he tenido mi tiempo, ¿no? Porque luego la gente es como esa exigencia de, bueno, es que ahora de repente parece que está de moda. Bueno, primero, pues qué bueno que esté de moda hablar de Dios y qué bueno que esté de moda poner en el centro esa espiritualidad tan dañada que tenemos muchas personas, ¿no? Pero aparte de eso, que no se hable de algo en la inmediatez que tú quieres, ¿no? Como que igual no me has podido, entre comillas, ¿no? Calar de alguna manera antes, porque la gente lo que le choca es eso, ¿no? Es como la decepción de la expectativa que ponen en ti de cómo tú eres, ¿no? Que es lo que compartí en uno de los vídeos que también pues generó mucha polémica, pero es que es la realidad. O sea, al final tú te muestras una faceta de ti. Y lo hacemos todos como seres humanos. El resto de huecos que nos faltan para definir cómo es una persona, los rellenamos a nuestro gusto hasta que conocemos a esa persona. Es decir, cuando tú conoces, por ejemplo, a una potencial pareja tuya y al principio solo conoces la parte bonita, cuando tú te planteas cómo debe ser la parte mala, hay cierta proyección de, pues seguramente será así, será asá, bueno, yo creo que igual esto, y tú rellenas esos huecos, porque en el fondo lo que quieres es quedarte ahí, o sea, quieres que esa persona te caiga bien, ¿sabes? Entonces, al final en redes pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú has rellenado esos huecos y cuando yo me salgo de ese molde, es tremendamente incómodo. También para mí lo es, ¿eh? Como espectadora, digamos, como usuaria. Pero ¿qué pasa si esa incomodidad que te genera, en vez de proyectarla con tantísima rabia, tantísimo odio y tantísima violencia, que es lo que yo he recibido en estos meses, bueno, te planteas cuánta responsabilidad tienes tú en ese vínculo, no vínculo, o en esa proyección, o en esa expectativa, y hasta qué punto yo sigo siendo yo a pesar de un detalle de mí que no te... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es Sí, como, sí, sí, totalmente. al Que no final has yo sigo perdido tu siendo identidad, que yo. eres la misma persona y Claro, o que sea, al estás final, mostrando otra parte y ya está. exacto, exacto. Es como, si yo soy un puzzle, pues esto es una de las piezas. Igual tú has visto, de 20 piezas has visto 6 y las otras 14 no las conoces. Ahora conoces una más, no te gusta. Bueno, lo respeto, pero que no te guste a ti no significa que yo tenga que negarla para encajar más. Y sobre Y todo tampoco que porque deje, esto va en perdón. contra de mi proceso terapéutico también y que esto también es lo que yo compartía, ¿no? Es que para mí es muy injusto exigirme a mí misma, no, esto no, ¿sabes?
Y sobre todo lo que te quería decir, como que también sentir que no dejas de ser el resto de lo que ya has Exacto. mostrado, ¿no? Es como, no es que hayas cambiado de identidad, no es que te hayas transformado, no es esto, ¿no? Es que No. ahora añades algo más, ¿no? Ujú. Yo también soy una persona creyente y esto es algo que o sea, siento que he arrastrado mucho y también desde la profesión, ¿no? Muchas veces me cuesta como el saber si me tengo que colocar de una manera o de otra, decir, a ver si como eres creyente ya no van a querer que seas su Total. terapeuta porque eres creyente y le vas a sacar a Dios en terapia, que no, o sea, que la terapia es una cosa y la fe es otra, ¿no? Pero yo siento que a mí me ha ayudado en muchos momentos de mi vida también y que he pasado por lo mismo que tú, ¿no? Que al final he estado cerca, he estado lejos. Yo, por suerte, mi grupo de referencia está muy relacionado a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y yo siempre he dicho esto, que yo vivo la fe porque la vivo cerca de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, conozco otra iglesia muy diferente a la que probablemente conozcan las personas que solo escuchan de Claro, iglesia, ¿no? Para mí es la sencillez, es la humildad, es eso es. llegar y que puedas ser tú misma, ¿no? Y eso a mí me ha dado una estructura que creo que Mm, también me permite acompañar a las personas en el proceso terapéutico. Y eso no significa que yo les diga, tienes que creer en Dios para que estés bien. ujú. No, sino que esa experiencia también de fe me ha ayudado de alguna manera a esa sencillez, a esa apertura, a esa escucha. A mí no me importa, no tengo ningún prejuicio hacia nada y hacia nadie, ¿no? Entonces, eh, Exacto. creo que es eso, ¿no? Como sentir, dices que eres creyente y ya dejas de ser todo lo demás. Ujú, No, ujú. no es así, Sí, es un ¿no? poco eso, es como si, como si todo lo que ha pasado hasta el momento se borre, ¿no? Por eso. Y o sea, yo lo que he mantenido desde el principio es dejad que sean mis frutos, ¿no? Los que me definan. Si yo de repente cambio tanto como se presupone que yo voy a hacer, ¿no? Y de repente mis valores empiezan a ser otros y de repente empiezo a meterme con gente o con colectivos que nunca antes, ¿no? O que antes apoyaba. Si eso realmente tiene que pasar, si es que el plumero se me va a ver enseguida, pero dejad que sean mis actos los que hablen, ¿no? Total. Los pensamientos que tú crees que yo, o sea, ¿no? Lo que yo presupongo que tú vas a hacer es como, no, dejad que sea yo la que yo demuestre si eso es así o no. Y en eso me mantengo. Y por eso también creo que estoy tranquila, ¿sabes? Porque en el fondo pienso, si es que al final todo acaba cayendo por su propio peso. Entonces, al final, si yo voy a acabar, o sea, si yo tengo que acabar siendo lo que esas personas dicen, ¿no? Se va a ver, se va a ver. O sea, si es que yo nunca me he escondido de nada. O sea, si es que precisamente lo que a mí creo que me ha caracterizado es que yo lo bueno y lo malo lo he compartido siempre con honestidad. Entonces, si eso se tiene que ver y si la gente tiene que darse cuenta de que soy una persona horrible, va a llegar. Si la máscara no se aguanta Pero no mucho será tiempo. porque eres creyente, o sea, que es esa Claro, parte, ¿no? Es decir, no vas a ser una persona horrible por ser creyente, ¿no? Creo que exacto. igual que cuando hablabas de gordofobia, hay mil millones de mitos y prejuicios Eso es. hacia la gordofobia, hay mil millones de mitos y prejuicios hacia las creencias, ¿no? Y hacia la Totalmente. fe. Y creo que también como poca flexibilidad, ¿no? Es que tú no estás exigiendo a nadie que sea creyente. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. esto no es que esto es ley, ¿no? Todo el mundo tiene que creer. No, a mí me ha ayudado creer. Y lo Ujú. comparto por si a ti te pasa, ¿no? O forma parte de mi historia, pero Sí, sí. no te estoy obligando a nada porque me escuches decir que me he bautizado, ¿no? Ujú. Exacto, sí, que al final. Jolín, yo siento que todos necesitamos de ese amor incondicional y de ese amor infinito, ¿no? Entonces, pues bueno, hay personas que lo encuentran en otros lugares y yo puedo hablar desde el que yo lo encuentro, ¿no? Entonces, al final, es que volvemos a lo de antes, ¿no? Es como, bueno, yo estoy en redes sociales, pero estoy en mi cuenta, es mi cuenta, es mi casa. No es una plataforma a la carta de streaming, ¿sabes? Que tú eliges el contenido que ves. O sea, tú puedes empatizar más con un contenido que otro, ¿no? O sea, que te guste más una cosa que otra. Eso, oye, es totalmente respetable. Y ahí yo no puedo decir nada. A mí también me sucede, pero eso no quita, ¿no? No, es que de esto no puedes hablar porque a mí esto no me gusta. Es como, a mí me gusta más cuando haces tal cosa. Es como, ya, bueno, pero es que yo soy mucho más que eso. Y es que ahí también es eso. Hablamos del trabajo personal de cada una, ¿no? Es como yo me he aferrado mucho a la máscara del humor y a esa parte de mí como más de la risa, del entretener y del tal, y he olvidado partes de mí que son muy importantes y que no quiero seguir negando y escondiendo, ¿no? Entonces, bueno, es complicado porque es eso, porque mucha gente no lo entiende y porque la incomodidad, no todo el mundo está preparada para poner como el foquito hacia adentro y ver
qué me incomoda a mí de todo esto, qué dice de mí esta situación y por qué estoy proyectando a esta señora determinados comentarios que no vienen a cuento, ¿no? Y al final es eso, como que cada vez como que creo que me lo puedo tomar un poco mejor. O sea, sí Ujú. noto como que cada vez estoy como un poco más tranquila y también por eso, precisamente porque es mi fe la que me ayuda, ¿no? Como a seguir, es como, a mí me ayuda a pensar, por ejemplo, cuando me pasan estas cosas, ¿no? De decir pues, que yo no soy nadie, por ejemplo, comparado con un Jesús que murió en una cruz y que, ¿no? Y que fue apaleado y tratado como el peor ser humano del mundo y escupido y maltratado. Y yo pienso, si es que él hizo eso por mí, por ti, por todos, lo hizo sabiendo todas las veces que le íbamos a fallar, iba diciendo nuestro nombre de camino a ser crucificado. Yo me voy a quejar porque aquí Maricruz de Huelva venga a decirme que es que, pues hija, pues si es que esto no es nada con lo que yo podría estar pasando, ¿sabes? Entonces yo sigo disfrutando de mi vida. A mí lo único que me importa es que mi gente, mi familia, mis amigas más cercanas, no tengan nunca que decirme quién eres. O sea, no sé qué te ha ¿Qué pasado. haces, no? Como eso, claro, y como eso no ha pasado, al contrario, que toda mi gente a mi alrededor me apoya, me respeta, me quiere, me acepta como soy, me ama, me valora muchísimo y viceversa, yo con eso estoy tranquila. O sea, si el momento peor para mí sería que mi abuela o que mis padres me dijeran, o mis amigas que son como mis hermanas, me dijeran, nena, no sé quién eres. Y eso como no ha pasado, que lo diga alguien que solo conoce una parte de mí y que es solo la parte que le parece cómoda o le parece interesante, ¿no? Pues no vale de nada. O sea, a mí me tienes que querer tal y como soy con todas mis piezas, igual que yo te animo a ti a ser, ¿no? Como Como tú seguidora, eres. como persona que consume mi contenido, ¿no? Creo que esa es la coherencia que yo animo a que todo el mundo tenga consigo mismo. Tú me decías como que la fe es algo que te ha acompañado desde pequeñita, ¿no? Pero que fuiste bautizada en la religión católica. ¿Y cómo ha sido todo este proceso para ti, ¿no? Porque también es sorprendente, ¿no? Yo conozco a otra persona que también viene de raíces más católicas y pasó a la iglesia evangélica y también supuso una transformación, ¿no? Es que esto no es un proceso de hoy me levanto así y mañana me levanto así, ¿no? Mm. Pues yo realmente cuando era pequeña, o sea, tenía como esa fe que no ha sido impuesta en mi casa. O sea, en mi casa yo nunca he visto o he oído hablar de Dios hemos ido a la iglesia, ¿no? O sea, cuando pues lo típico que muere alguien o que hacen una misa por alguien y vas y ya está. Mi padre sí que es una persona creyente y es algo que hemos compartido siempre mucho los dos, pero lo máximo que he visto a mi padre es leer la Biblia, pero él tampoco nunca me ha dicho, pues estoy leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, que es nada, o sea, nada, es como una cosa que yo tengo la imagen, ¿no? en mi mente, pero que nunca ha sido algo como impuesto en mi casa, ¿no? Pero yo sí sentía como esa fe y es algo que a veces cuando tenemos esa experiencia, ¿no? De sentir a Dios, ¿no? Sí, de como sentir su presencia o incluso sentir como ese Espíritu Santo de alguna manera como obrando en nosotras, ¿no? Pienso, es que esto cómo se lo explicas a un ateo, es que yo no entiendo que piensen que estamos zumbados, pero porque es que es una sensación muy difícil de transmitir, ¿no? Entonces, bueno, yo hice la comunión porque yo quise hacerla, porque bueno, tuve un sueño en el que pues soñaba con Jesús. Para mí Jesús era como mi amigo, o sea, yo, no sé, le sentía cerca de mí. Esto nos pasa mucho cuando somos niños por esa sensibilidad también que tenemos, ¿no? Y que Sí. de alguna manera nos permite conectar más, ¿no? Con esa parte espiritual porque no tenemos prejuicios. Y yo tuve una comunión muy sencilla porque yo lo que quería era estar en la iglesia. O sea, a mí mi momento era que me dieran el cuerpo de Cristo y, ¿sabes? Y estar como en comunión con Él. Luego, cuando llegué a la adolescencia, pues también empecé con mi anorexia y también como que estaba muy enfadada con el mundo porque no entendía lo que me estaba pasando. Y entonces también se juntó con esa mayor conciencia que empiezas a tener y empiezas a ver como mucha incongruencia dentro de la iglesia, ¿no? Esos Total. mensajes de, por un lado, pues el amor, pero por otro el rechazo a ciertas personas por su estatus, por su orientación sexual, identidad de género, tal. Entonces yo no entendía por qué la iglesia estaba, por ejemplo, llena de oro y fuera había gente que no tenía cama, no entendía por qué se nos pedía dinero cuando íbamos a la iglesia, no entendía por qué se decía que las personas homosexuales eran pecadoras y se iban al infierno y con esa agresividad con la que se hablaba. Y tampoco entendía por qué yo, si era una persona buena y estaba cerca de Dios supuestamente, pues por qué se me castigaba, ¿no? Con esa anorexia, con ese bullying que viví en el colegio y con ese infierno de vida, ¿no?
Entonces, toda mi adolescencia realmente tengo como un agujero negro de recuerdos, porque cuando tienes un trastorno de conducta alimentaria, al final, como estás en modo supervivencia, tú mejor que nadie me entiendes, pues es que el cerebro pues hace lo que puede. Yo tengo muy Efectivamente. pocos recuerdos de esa época porque estaba pues en hambruna extrema. Pero bueno, sí recuerdo como esa sensación de desamparo y de mucho enfado, ¿no? Luego yo a los 18, o sea, ya te digo, esa adolescencia, pues es como que la prioridad era cambiar mi cuerpo y que dejaran de insultarme en el colegio. Cuando tengo 18 años, tuve una pareja que acudía a una iglesia evangelista, su familia, en Barcelona, y pues como que sentí que como que tenía mucha curiosidad por ver cómo era, ¿no? Entonces pues empezamos a ir al culto, era una iglesia muy pequeñita, muy familiar, y yo pues como que ahí como que volví como de alguna forma a conectar con ese Dios, ¿no? Y de una forma con esa adoración como a lo mejor un poco más pues exaltada, ¿no? O a lo mejor como un poco más... A mí la música siempre me ha acompañado, yo soy actriz de teatro musical, yo he cantado toda la vida, entonces como música mucho más fuerte, mucho más alegre, mucho más, no sé, ¿no? Este estilo a lo mejor que hay más en la iglesia evangélica. Y eso fue durante un año así. Y de nuevo volví otra vez a alejarme, era como algo que estaba ahí, como por detrás, pero que no, en detrás de mi mente, pero no, no me acompañaba, ¿no? Y en mis 20 pues era más una cosa como de la espiritualidad desde el New Age, desde esta cosa un poco más como, pues de la espiritualidad entendida desde las terapias alternativas, desde la conexión más con el cuerpo, con el universo, con las estrellas, con los astros, con tal. Pero yo seguía llamándole Dios a eso. Lo que pasa que para mí era menos incómodo vivirlo como un Dios de la naturaleza, casi Mm. que a lo mejor un Dios más cercano, más humano en la figura de Jesús, etcétera, ¿no? Y en 2024, si es que fue realmente ayer, Ya. en la de nada, o sea, en 2024 bueno, pues tuve una, bueno, sí, fue un día en 2023 realmente. Yo tenía una amiga que se congregaba aquí en Madrid en una iglesia evangélica y yo veía siempre sus stories en Instagram y tal, y yo sentía como el Señor me llamaba, como, era como, "Uf, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí". Yo veía cómo celebraban al Señor, cómo cantaban, cómo adoraban, cómo bailaban, y era como, es que yo quiero eso, aunque solo sea como por acercarme. Pero claro, sentía mucha vergüenza, porque algo que nos pasa también a los creyentes es que también tenemos instaurada esa cosa de, ah, si te alejas de Dios, entonces es que eres mala, es que no eres lo suficientemente buena creyente, es que tal. Cosa que también, ¿no? Con esta nueva relación con Dios veo que es mentira, ¿no? Y que Él siempre está ahí esperándonos, siempre, da igual lo que tardemos, siempre. Él siempre está esperando que le abramos la puerta. Él no es un Dios enfadado que está ahí en plan, bueno, a buenas horas, ¿sabes? Sino que está ahí como en plan, menos mal que has llegado, te estaba esperando. Estaba aquí con el cafelito que se me ha quedado frío ya esperándote, pero aquí estoy, ¿sabes? No renuncia, ¿no? A esperarnos. Y empecé a congregarme aquí en Madrid, en esta iglesia. Y, o sea, recuerdo perfectamente el primer día que fui, o sea, creo que estuve todo el culto llorando, o sea, desde que empezó hasta que nos fuimos. O sea, una sensación como de desbordamiento, de sentirme en casa, también de mucho arrepentimiento por haber estado alejada de mi fe, Mm. también de sentir muchísimo amor. Y fíjate que para mí era un reto porque yo iba sola a la iglesia, o sea, yo me congregaba sola, aunque mi amiga también iba, pero no siempre coincidíamos. Y me cuesta mucho hacer planes sola cuando implican mucha otra gente, ¿no? En plan, lo que sea, un concierto, o ir al teatro, ir al cine, pues en este caso ir a la iglesia tú sola, pues claro, era un momento de que todo el mundo iba con su familia y yo estaba sola, ¿sabes? Y era como, en la mente me decía, pero ¿qué haces ahí tú sola? No te va, es que te van a reír de ti, es que no sé qué, en fin. Me costaba mucho, pero seguí yendo. En 2024 tuve una ruptura que fue muy, muy, muy dura a nivel emocional y mental. Y fue cuando más conectada me sentí con mi fe, o sea, cuanto más sentía a Dios, ¿no? Cuando más rota estaba, fue cuando más sentía su amor. ¿Cómo? Pues es que no te lo sé explicar, pero es que esto es que yo siempre digo que la fe es una experiencia. Yo te puedo decir lo que yo sentía, pero si tú no crees en nada, vas a pensar que me he drogado antes de hacer esta charla contigo, ¿sabes? Porque es una sensación que se escapa de nuestro control, pero lo sabes, lo sientes, es que está ahí, es que es en tu corazón, es que lo sabes, lo reconoces, porque nuestro corazón reconoce al que lo creó, ¿sabes? Y reconoce al que nos puso ese amor dentro, ¿no? Como cuando hueles el perfume que lleva tu madre y dices, ah, el perfume de mi madre. Es lo mismo, o sea, es que es lo mismo, tú sabes que tienes la certeza de que es él. Entonces, en ese momento, 2024 fue cuando ya pues mi fe como que se volvió ese pilar un poco más fundamental. Empecé a leer la Biblia porque la había intentado millones de veces, pero claro, cuando tú no conoces a Dios ni tienes ningún interés por conocer a ese Dios de la Biblia
y realmente estás abierta, ¿no? A estudiar la palabra, a escudriñarla, a confrontarte con ella y tal, pues bueno, nunca lo había conseguido, ¿no? Entonces esta vez pues empecé a leerla, ya estoy casi acabándola, o sea, fíjate si es que todavía ni la he acabado, que por eso te digo Bueno, que es que, o sea, no es fácil de leer no es tampoco, fácil, por ¿no? eso que, es que la gente cree eso, que tienes que tener como todos los checks y es como, no, estoy en el camino y eso es lo bonito, ¿no? Y realmente eso fue 2024 hasta que esto en 2025 pues surgió la oportunidad del bautismo y lo tuve claro que quería que, bueno, pues como se suele decir, ¿no? En la iglesia evangélica es como ya no soy yo, sino que es Cristo en mí y de esa manera es como quiero vivir, con ese amor, con esa bondad, aprender a ser más humilde, aprender a ser mucho más desapegada, aprender a ser mucho menos egoísta con los demás, a ser mucho más justa, a ser mucho más tierna con las personas, mucho más amorosa. em, y como bueno, intentar seguir esos pasos, ¿no? Que evidentemente nunca conseguiré hacer con la misma pureza, ¿no? Pero que a mí me ayuda a seguir adelante y no dejarme llevar por el dolor tan enorme que hay en este mundo. O sea, es mucho más difícil realmente elegir el camino de ver la bondad en la gente o ver el amor en el mundo, porque estamos en un mundo completamente roto, completamente caído, completamente oscuro. Y es como yo quiero elegir el otro camino por difícil que sea, porque parece el más fácil, pero no lo es, Ujú. para nada, ¿no? Entonces ha sido como eso, como muchos años de exploración y de mucha confrontación y mucha incomodidad, o sea, mucha incomodidad de decir, jo, es que, pues lo que decíamos, ¿no? Yo también me hago preguntas, es que, por ejemplo, el hecho de bautizarme o de tener una iglesia a la que me congrego o ser creyente o incluso leer la Biblia, no significa que yo no tenga dudas o que no me haga preguntas o que yo no lea cosas y diga, pero esto... Como claro, es Bueno, que es que en realidad en la Biblia también encontramos ese Jesús que duda, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? absolutamente, Es que es absolutamente. lo más humano del mundo, ¿no? Claro, y al final entender que el Dios que tenemos es un Dios que acoge nuestras dudas. Es que qué diferente sería si todos viviéramos nuestra fe desde ahí y nuestra espiritualidad desde ahí. De tener a un Dios cercano que acoge nuestras dudas y que si el día de mañana nos podemos sentar con Él y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué permitiste esto que a lo mejor yo no entiendo desde mi realidad? ¿Por qué lo permitiste? ¿O por qué se dijo esto? ¿O por qué? Pero que es que el Señor acoge nuestras dudas. No es un Dios lejano que diga esto y punto, ¿vale? Porque mucha gente que dice, no, es que el Antiguo Testamento, sí, sí, pero en realidad es que tenemos un Jesús que vino aquí y se sentó con lo peorcito de cada casa y cuando la gente le decía, ¿qué haces sentado con esto? Le decía, ¿por qué juzgas a los demás? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué le dice a esa mujer? ¿Dónde están los que te juzgan? Pues yo tampoco te juzgo, tira y no peques más. ¿Vale? O sea, tenemos ese ejemplo. Y no es que nos quedemos solo con eso y no con lo otro, sino que tenemos también un Dios que hizo eso. O sea, el mismo Dios que, ¿no? En el Antiguo Testamento lo vemos desde un lugar como mucho más padre, ¿no? Controlador, un poco más enfadado con su pueblo, tal. Lo tenemos en la figura de Jesús que viene y dice, Peña, podéis empezar a portaros como seres humanos entre vosotros. Dejar de matar animales para pensar que yo voy a perdonar mejor así. Dejar de creer que si no hacéis no sé qué, yo no os voy a querer. O sea, como que no es eso, que yo lo que quiero es vuestro corazón y quiero un corazón que quiera ser bueno y que quiera dejar un mundo mejor que el que se ha encontrado. Entonces, realmente mi camino ha sido ese, o sea, es como que ahora le llamo cristianismo, ahora le llamo Jesús, ahora le llamo Dios, ahora me leo la Biblia, ahora, vale, pero realmente yo siempre he vivido bajo esos valores. Si lo pienso, o sea, lo que a mí me ha movido mi corazón siempre ha sido eso. Lo que pasa es que he tardado en darme cuenta de que eso era tener a Dios conmigo, ¿sabes? El querer seguir esos pasos. Pero yo siempre he sido así. O sea, siempre he sido la justiciera, la que no ha querido que nadie sufriera, la que... Y eso es lo que también me define a mí como persona. Eso también es lo que a mí me hace ser quien soy. Entonces ahora posiblemente tiene ese nombre que entiendo de nuevo que a muchísima gente le incomoda, lo entiendo, lo respeto, lo comprendo, jamás negaría todas las atrocidades que se hacen y todo el dolor de las personas, pero precisamente por eso no me puedo quedar callada, no puedo seguir negando esto, porque se tiene que hacer algo y se tiene que hacer algo con el mismo amor que tenemos dentro los que creemos en Dios. Creo que se Ujú. tiene que hacer desde ahí el cambio. Totalmente, totalmente. Yo me siento muy, muy identificada con tu historia, ¿eh? O sea, que me ha tocado mucho también. ¿Tú crees que a nivel de tu proceso terapéutico, como entender esto como algo que te completa, ¿no? No sé si que te completa Sí, esta sí, sí, palabra, sí, 100%. que te completa.
ha sido algo que te haya ayudado también en todo el resto de dificultades quizá a nivel emocional que hayas tenido o incluso con lo que estabas diciendo, ¿no? Con tu trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pues fíjate, yo en los últimos años, con todo lo que me ha pasado a nivel sobre todo laboral, ¿no? Que han sido 5 años de muchísima bendición. O sea, es que es imposible no ver a Dios en todo lo que ha pasado, ¿sabes? Em, Ha habido momentos muy concretos, por ejemplo, voy a explicar uno, que de nuevo, yo sé que hay gente que esto lo ve una fumada, que esto creen, pero los que tenemos a Dios cerca sabemos que esto solo lo puede hacer Dios, ¿no? Em, a nivel laboral, como decía, han pasado cosas increíbles. Desde, vale, sí, entregas de premios, premios ganados, comunidad, he estado en sitios increíbles con personas que han mirado toda la vida, ¿no? Y eso está muy bien. Pero para mí, el momento en el que yo dije ese versículo de Esther que dice, quizás para este preciso momento fuiste creada, ¿no? Que, que ese fue el momento en el que dije, wow, eres tan intencional, papá, es como tan intencional. Yo gané un premio en mi ciudad natal, una Ujú. ciudad en la que yo llevo muchos años sin vivir, ahora justamente vuelvo a vivir allí. Te Eh, mueves. no ha podido ser en otro momento porque además es cuando estoy preparada para volver a ese lugar, ¿no? Una ciudad que para mí está muy cargada de trauma, de mi escuela, mis acosadores, mis profesoras que no me hacían ni caso, mi anorexia, muchísimo dolor, ¿no? Y yo gané un premio como reconocimiento a mi carrera en mi ciudad. Vale, mis padres están divorciados hace 12 años, casi 13 va a ser ya, y han tenido Ay, siempre Mara, de una verdad, tenemos vidas paralelas. Sí, sí, qué Sí, mis fuerte, padres jolines. también. Sí. Pues siempre han tenido una relación muy, muy mala, entonces como que no ha habido como ese punto de encuentro, ¿no? De volver a unirse. Y a mí esto es algo que, claro, me hacía mucho daño, porque con todo lo que estoy consiguiendo era como, jolín, es algo que vosotros también habéis soñado conmigo, ¿no? Y no puedo compartirlo con los dos. Y ese día mis padres, bueno, pues hablaron en ese momento y o sea, dijeron de hacernos una foto los tres. Claro, te puedes imaginar esto para mí, que yo desde los 16 años a lo mejor no tenía una foto con mis padres. Bueno, pues mis padres se colocaron para hacer la foto, hicimos la foto y se colocaron de la misma forma que tenemos una foto cuando yo era pequeña en Peñíscola, que veraneábamos allí, que es una de mis fotos favoritas y que la llevo teniendo no sé cuántos años en mi altarcito, donde yo tengo mi Biblia, mis cosas. La tengo siempre puesta ahí. Bueno, pues mis padres están colocados exactamente igual, en la misma postura, los dos dándome un beso, yo sonriendo. Claro, yo rompí a llorar porque sentí a esa Marita, ¿no? A esa niña, y en ese momento dije, era para esto. O sea, es que todo lo que ha pasado era para este momento, era para repararse así, ¿no? Entonces, como que he sentido mucho a Dios queriendo sanar esas heridas que he tenido en mi casa, en mi familia. Hace poco también en el culto a principio de 2025 recibí palabra de parte de una de las pastoras que me dijo algo así como tú vas a poder unir a tu familia. Y yo decía, madre mía, pues si mi familia es que es un cuadro, si es que tanto, Ujú. el que no está peleado por un lado está peleado por el otro, o sea, ¿vale? No tengo una familia unida, vamos a decir. Y sin embargo, un año después te puedo decir que veo a lo que se refería. Veo cómo mi proceso terapéutico, este diagnóstico de autismo que ha llegado para dar muchas respuestas a mi infancia, adolescencia, tal, también siento a Dios ahí, ¿no? Ahora explicaré por qué, pero ahora sí puedo sentir, el decir, vale, quizás era esto a lo que se refería, ¿no? A cómo mi figura en mi familia, a cómo aplicar esa bondad, ese amor, ese respeto, esos límites, a cómo abrirme desde aquí puede dar ejemplo a otras personas de mi familia a hacer lo mismo en sus propias vidas, ¿no? Y por ejemplo, con el tema del autismo, ¿no? Em, bueno, no del autismo, porque el autismo ha sido la alegría, porque yo 2024, bueno, es que, y 2025, o sea, han sido 2 años en los que mi vida ha pendido de un hilo, pero muchas veces. O sea, yo el treinta de junio, creo que fue, de 2025, fue uno de los días más duros de mi vida cuando me senté delante de mi psicóloga y le dije, llevo 2 horas pensando en quitarme la vida, o sea, necesito que me ayudes porque no puedo más, no puedo más. Y es muy difícil verbalizar esto con una vida aparentemente, ¿no? Redes sociales, 500.000 seguidores, dinero, fama, estatus, familia. Tengo una salud en general, ¿no? Buena, aparte de mi salud mental, evidentemente. Y pensar, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar con esto, no? Y cómo ese malestar
Y yo muchas veces decía, Señor, pero quítame esto ya, quítame esta ansiedad, quítame esta depresión, quítame estos pensamientos. Pero cómo esa incomodidad me ha llevado a no dejar de buscar respuestas hasta que me hice esos test, gracias a mi equipo terapéutico, que de nuevo también son una bendición, porque son todas unas profesionales increíbles y sobre todo unos seres humanos increíbles que nunca me han soltado la mano, cómo esa incomodidad a mí me ha permitido buscar esas respuestas hasta que llegó el diagnóstico y dije, vale, Por fin. jolines, vale, gracias. Entonces, la fe no es el decir, ahora yo me dejo y Dios se encarga. Es saber que no estás sola en nada de lo que te pasa. Y es saber que todo obra para bien, aunque ahora no lo entienda. O sea, yo estamos un lunes grabando esto, en una semana justa empaqueto toda mi casa y me voy. La casa que te podría decir que es la casa de mis sueños, en un lugar increíble. Ahora me toca pues ser muy humilde, irme a casa de mi madre con 30 con todo lo que eso supone, el fracaso, el fíjate dónde has acabado, el fíjate que no has conseguido nada, ¿no? Esas mentiras que nos contamos, ¿no? También. Y cómo, sin embargo, soy capaz de, después de mucho llorar y de mucho orar y de mucho resistirme, soy capaz de decir, sé que estás aquí conmigo. Y sé que esto es la mayor lección de humildad que tú me podías dar a mí, demostrándome que cuando no hay nada de eso, cuando no soy croquetamente, cuando no tengo esta casa, cuando no me puedo grabar vídeos en este ventanal, cuando soy Mara, así, rasa, sigo siendo valiosa, sigo siendo importante y sobre todo sigo sintiendo ese amor de ti, de mi papá, de mi creador, de la fuerza más grande de este universo. Lo sigo sintiendo. No son mis méritos, no son mis obras, no son mi cuenta bancaria, ni los fans, no Ni es nada de seguidores. eso. Exacto. Entonces, la fe en la vida va mucho más allá. Y de hecho, yo recuerdo, mi psicóloga, por ejemplo, no es cristiana, pero sí es una persona, como he dicho, increíble y que tiene esa apertura, ¿no? Y ella me decía, en plan, bueno, es que tenemos datos de cómo la fe ayuda en procesos terapéuticos. ¿Por qué? Porque es algo a lo que nos aferramos en los momentos malos, pero también en los buenos. Yo celebro en los momentos buenos a Dios. No es solamente cuando me acuerdo de, ay, que me duele mucho esto, que... No, 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 no. Es que yo tengo un Dios presente, que en los momentos buenos le doy las gracias, que en los momentos buenos disfruto de lo que Él me da y que en los momentos malos me aferro a Él y digo, ¡fua! Tú sabrás de qué va esto, porque yo no tengo ni idea. ¿Sí? Entonces lo he sentido muchísimo, ya te digo, en estos últimos 2 años, eh, es que por eso te decía que no me es posible no hablar de mi fe, porque Claro. yo lo he vivido y lo vivo todos los días, porque la Mara de hace 3 años o incluso de 2 años esto que me está pasando ahora, ¿no? Que en mi mente es el mayor título de fracaso a nivel neón, ¿vale? En plan, letras mayúsculas, negritas, subrayado, porque es la concepción que tenemos a nivel social, ¿no? De estar aquí, luego aquí arriba, luego bajas, luego tal, ¿no? No lo hubiera podido soportar. O sea, no lo hubiera podido soportar, te lo aseguro. Ni siquiera la Mara de junio de 2025 lo hubiera podido soportar. Esta templanza que yo puedo tener ahora, este lugar de vulnerabilidad es el que yo me puedo compartir. Incluso esta honestidad con la que yo me puedo sentar contigo, que no nos conocemos, que esto lo van a ver personas que no me conocen, y puedo decirte, me siento una fracasada y aún así me siento amada por Dios, y aún así sé que esto va a tener propósito, y aún así, tal, es que me hace no poder parar de hablar de esto y no poder no hacerlo desde este amor que yo siento. Porque yo lo que he dicho en todo este tiempo en el que he hablado más de mi fe es en lo que me mantengo. O sea, yo tengo amigos muy diversos, yo tengo unas amigas que son un tesoro, tengo una familia también maravillosa, que también con el tiempo he aprendido a amar y a aceptar tal y como son. Y yo sé que el Dios en el que yo creo y al que yo amo y al que yo sigo, ama a mis amigas y ama a mis amigos también. Y yo oro por ellos y yo oro porque Él pueda estar también en sus vidas. Pero yo soy la misma. Cuando aquí se apaga la cámara y aquí se apagan los focos, yo vengo de estar ahora mismo con mis amigos viendo una serie y hablando de nuestras cosas y riéndonos a carcajadas y riéndonos con las ocurrencias de uno, con la cita que tuvo la otra no sé cuándo, con el... Somos personas normales. No digo que todo el mundo, pero yo por lo menos sí lo soy. Y lo que yo quiero precisamente transmitir es eso, es esa fe para imperfectos que lo llamé la primera vez que hablé de mi fe con mis pastores en su podcast. Y lo dije así porque es la realidad, porque yo creo que mi labor es esa, la de decir, Peña, que es que no.
que es que no es todo como nos lo han contado. Y yo también he creído eso, pero me doy cuenta de que no, ¿no? Entonces la fe me ha ayudado y me ayuda en muchísimos aspectos, en muchísimos, sobre todo en saberme valiosa, en saberme importante en esta vida, aferrarme a la vida, por supuesto. O sea, el decir, me acuerdo cuando mi psicóloga me preguntó qué es lo que te frena ahora mismo de quitarte la vida, ¿no? Porque al final yo, o sea, yo estaba verbalizándolo porque no quería hacerlo, ¿no? En ese momento es como, mi mente me está desafiando. Y recuerdo decirle entre lágrimas que evidentemente, aparte de por mi familia, había una cosa en mí de decir, es que siento que es injusto para Dios. O sea, como que Dios ha sido tan intencional conmigo y Dios ha pensado una vida para mí y no quiero renunciar, no quiero como am, desperdiciar de alguna manera como la oportunidad que Él me ha dado, ¿no? Dime si eso no es importante. Da igual, imagínate que o sea, yo una vez escuché a un chico que decía esto y es que es así. Imagínate que Dios no existe. ¿Qué es lo peor que habré, o sea, qué es lo peor que me podrá pasar? Que habré estado no sé cuántos años de mi vida congregándome en un sitio con personas que me han acogido desde el minuto uno, cantando canciones para Que mí. me han hecho sentir súper Total. bien. Total. Y además, como queriendo en mi vida unos valores que la figura de Jesús es el que es, ¿no? Es quien me enseña. O sea, tío, pues que todo sea eso, ¿sabes? Pero que a mí haya algo que me permita aferrarme a esta vida, incluso cuando me duele tanto que me quiero marchar, pues dime si eso no es increíble, Y ¿sabes? súper válido, ¿no? Justo es un Súper. poco, yo creo, que con lo que empezábamos un poco el podcast, ¿no? Con esa realidad que muchos se atreven a negar, pero que es innegable, que necesitamos tener algo en lo que agarrarnos, algo en lo que creer, que da Sí, igual que lo llamamos Dios, lunas, estrellas, amor o lo que nos dé la gana, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre dice, es que a mí cuando dicen Dios me chirría mucho, pero yo cada vez que dicen Dios lo cambio por amor y ya estoy mucho más tranquila, ¿no? Yo, claro, genial, ¿no? Es como, claro. muy bien, ¿no? Cada uno lo que le sirve, pero realmente si no hay un propósito, si no hay un sostén, si no hay algo, y yo siento que es algo que va más allá, nosotros lo llamamos Dios, efectivamente, pero siento que siempre es algo que va más allá de lo que realmente somos capaces de conocer, ¿no? O de racionalizar. No, o sea, no pasaríamos por un montón de cosas por las que pasamos, ¿no? Y es que es así, sería imposible sostener, porque la vida, pues por suerte o por desgracia, tiene muchos momentos difíciles, muchos, ¿no? Y sin un sentido no pasaríamos por esos momentos difíciles, ¿no? El libro de Víctor Frank de El hombre en busca de sentido, que es maravilloso, lo expresa también, ¿no? Pero también, según te escuchaba, esa frase de Dios escribe en renglones torcidos, es que nada fue fácil, ¿no? Entonces, el saber que, aunque vengan bandadas complicadas, difíciles, que no entendamos, como tú dices, podemos agarrarnos a algo y de verdad que no buscamos en este podcast miles de nuevos seguidores de Dios, ¿no? Sino que la gente también se pare a pensar en su espiritualidad, ¿no? En su sentido, en por qué hace lo que hace y hacia dónde va con lo que hace, que para mí es uno de los mayores problemas que tenemos socialmente, ¿no? Que se hacen las cosas sin un sentido, ¿no? Y eso pues hace que pasen cosas como las que están pasando, ¿no? Exacto, sí, y que al final, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe a dónde puede llegar tu espiritualidad cuando decidas de alguna manera como enfrentarte a ese Dios que te chirría, ¿no? Porque claro, es que es normal que te chirríe. O sea, yo he hablado con amigos míos cristianos sentados en una mesa de decir, pues claro, es que claro que entendemos que haya mucha gente que no quiera creer porque, o que diga, yo no le puedo llamar Dios porque Dios, si es que, claro, si es que claro que sí, pero es que al final, lo único que podemos hacer es como aceptar esas cosas que nos incomodan, de nuevo, intentar cambiarlas, ¿vale? En la medida que podamos, validar la experiencia de las personas, porque no serviría de nada negarlo, ¿vale? Que yo creo que ese es el problema muchas veces. Y sobre todo lo que tú decías, aceptar que la espiritualidad es una parte muy importante de nuestra existencia. Y yo lo que veo mucho también es que la idea de Dios muchas veces lo que nos confronta mucho es por perder el control que sentimos que Justo, tenemos. o sea, justo en mi cabeza lo que estaba pensando es eso, es que creer es soltar el control. Absolutamente. Yo creo que
nos da muchísimo miedo aceptar que no estamos al control, ¿sabes? Como que realmente no tenemos las cartas de este juego. No tenemos el tablero, pero no tenemos ni idea de cómo se juega. Y aceptar eso nos genera muchísima incomodidad, muchísima. Mucho A mí más. la primera, ¿eh? A mí la primera, porque yo lo noto como yo me resisto y me resisto y me resisto y me resisto hasta que digo, pero si es que no puedes, si es que tú no estás al control de esto. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que tú estás al control de esto, alma mía? Si tú eras una célula minúscula de tu padre y de tu madre, es que es imposible que yo tenga el control de mi vida al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nos viene mucho miedo y en el momento en el que tú aceptas con humildad que no tienes ni idea de lo que está pasando y que la vida no está bajo tu control, es que no sé si decirte la mayoría de veces, pero muchas, muchas veces no Un lo porcentaje está, muy pequeño, sí. un porcentaje muy pequeño, es que hasta la vida se te pone, o sea, es que la vives muy distinta, tía, es que la vives muy distinta. El decir, pero yo que lo voy a poder controlar, si es que cuando yo me quiera dar cuenta, me están llamando para decirme no sé quién está, ya no está, ¿sabes? Es como que te da mucha percepción también de lo que se dice en la Biblia, ¿no? De, pero ¿por qué te preocupas? O sea, tú no estás viendo a los pájaros que no hacen nada para ser bellos y para ser cuidados y tienen alimento y son hermosos, ¿no? Y ni Salomón llevaba esas vestiduras que llevan los lirios, por ejemplo, las flores. Y tú te estás preocupando, pero ¿qué no te va a dar a ti, ¿no? El creador de todo esto, ¿no? El padre que ha soñado contigo y que te ha dado es que todo, o sea, es que nuestra vida es un milagro constante. Y esto cuando yo que hablo tanto de autoestima y de crecimiento personal y de toda esta parte, ¿no? Ostras, yo empecé a estudiar psicología el año pasado, estoy ahora todavía en primero, pero estoy en la parte de psicobiología. Tú sabes lo que es esto, que esto es un mundo de genética, no sé qué tal. Yo me acuerdo cuando empezaron a explicarnos, no, esto la cromosoma, no sé qué, pin, campo. Digo, pero tú me estás queriendo decir de verdad que estoy perdiendo el tiempo en tener un complejo por mi barriga o por mis arrugas o porque mis ojos no son azules y son verdes cuando el mero hecho de que yo esté ahora mismo hablando contigo y moviendo las manos como lo estoy haciendo, es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, en un cuerpo que está funcionando para mi supervivencia, para mi, ¿no? Para mi plenitud, para mi disfrute, para... O sea, es que es imposible. Y eso yo entiendo que desde una mente, porque también lo he vivido, desde una mente más racional, que no deja espacio a la espiritualidad, cuesta muchísimo verlo. Cuesta muchísimo ver el milagro de tu vida y ahí es de donde viene la burla, la intensa, la fuma hierba, la fuma inciensos, como llaman a mi amiga Noemí, ¿no? Esta sí, venga, la que, anda, esta parece que ahora vive los mundos de Yuppie. No, tío, es que me niego a pensar que mi existencia es nacer, crecer, trabajar, cotizar y morir. Lo Ya, siento, alma. No, totalmente, no me lo totalmente. creo, no me lo creo, porque lo veo cuando estoy con mis amigos y nos partimos de risa y me duele hasta el alma de reírme y pienso y me siento tan plena que digo, es que esto es, pero es que esto solo lo ha podido crear alguien que me quiere tanto como para que quiera que viva esto. ¿Me explico? Entonces, por eso te decía que lo de que la fe yo la vivo como ayuda y como soporte en todo, porque lo veo, porque veo incluso en las personas a las que quiero, pero es que incluso en mí misma y en las personas que me siguen, y es como, tía, que estamos perdiendo la vida en cosas que realmente el mundo nos dice que son importantes, pero que si te paras un momento a pensarlo, o sea, que estés respirando es un milagro. O sea, entonces, no sé, como que creo que al final, como retomando un poco, porque que es que me pongo muy intensa con este tema y me voy por las ramas, No, pero me como gusta mucho, retomando, sí. como retomando ahí un poco es como Jolín, ¿qué tal si nos diéramos como el permiso de vivir la experiencia de Dios, de la manera que sea? Porque como decía al principio, Dios es una experiencia. Dios, que la gente es como, Dios, religión. No, es que no es lo mismo, es que Dios quiere una relación con nosotros, no quiere una religión. Y de hecho se critica mil veces en la Biblia la religiosidad, el dogma, el seguir unas normas y luego tener un corazón que está podrido. Entonces es como... Yo no te puedo decir qué es creer en Dios. No te puedo decir cómo es mejor creer en Dios. Te puedo recomendar pues, que leas la Biblia o que leas, bueno, yo te digo la Biblia porque yo considero que, pero léete los libros que te apetezca, te diría que te quedes en silencio. Muchas veces me escribe gente, mis croquetillas, y me dicen, no sé cómo conectar con Dios. Y digo, cierra la puerta, siéntate y dile, no tengo ni idea de cómo acercarme a ti. Y ahí ya estás empezando a orar. No es saberte unas oraciones de memoria, De ni es memoria. ¿sabes? Saberte los versículos, yo me sé tres y para de contar, ¿me explico? Entonces es como,
no te puedo decir, te puedo recomendar cosas que a mí me sirven, pero tú tienes que vivir tu experiencia con Dios. Y eso es lo bonito, que tú tengas tu propia experiencia con Dios. También afrontando los prejuicios que tengas, también afrontando el dolor que te genera a lo mejor esa palabra o una religión concreta o por tu experiencia vital, lo que sea, ¿no? Afrontando todo eso y diciendo, ¿qué pasa cuando pongo todo esto encima de la mesa y aún así me permito la experiencia de disfrutar de mi espiritualidad y explorarla, ¿no? Creo que está ahí el punto, realmente. Sí, sí, yo te iba a decir totalmente eso, ¿no? Que al final, si se vive como una experiencia, cada persona lo experimentará, valga la redundancia, de una manera completamente diferente, ¿no? Yo, en toda mi etapa de creo, no creo, ahora sí, ahora no, tuve una ruptura también horrible, horrorosa. ¿Y por qué? Pues entiendo que porque Dios ya lo había pensado. Me fui a África un mes, pero no fui de voluntaria ni nada. Yo vivía allí con unas monjas que tenían una casa, hacía lo mismo que hacían ellas, y las 2 primeras semanas para mí fueron horribles. Yo solo quería llorar. Yo decía, pero ¿por qué se me ha ocurrido venir en mis Mm. vacaciones aquí? No entiendo nada, no les entiendo, no puedo hacer nada, es peligroso que yo salga por la noche. Momentos de no hacer absolutamente nada. Las 2 semanas después fueron bastante mejores, pero cuando llegué a España sentí que mi vida había cambiado Eso, completamente. eso es, eso Y, es. y puedo decir que experimenté a Dios en África, pues a lo mejor en África no estaba siendo consciente de ello, ¿no? Pero el darle un sentido a toda esa experiencia vital, a decir, ¿qué coño haces, Alejandra, llorando por un tío, no queriéndote levantar, no sé qué, cuando vienes de estar un mes en lo que es vivir plenamente? O sea, te levantas, trabajas por ese día, no sabes lo que va a pasar al día siguiente, eh, y ya está. Y esa es la experiencia que tenemos que vivir, ¿no? Y creo que es conectar con esa espiritualidad, ¿no? Con el que cada día tú te levantes buscando el sentido de ese día, que no tiene por qué ser el sentido del día siguiente, ¿no? Pero Eso es. si ese día tú conectas contigo, con lo que para ti es importante ese día si lo quieres compartir con Dios, pues genial, pero si no lo quieres, no pasa nada, quédatelo para ti también, porque en realidad ahí es donde te estás descubriendo de verdad. Y creo que esa parte cognitiva de racionalizarlo todo es útil para el mundo en el que vivimos, pero no es útil para el ser humano, ¿no? Es completamente destructora, y poco consciente y de todo, ¿no? Entonces, realmente hace que nos perdamos. Sí, el otro día escuchaba a un pastor que me encanta, Ezequiel Fatore, que hablaba de momentos en los que Dios estaba, pero yo no, ¿no? Es como ser más consciente de todas las veces que Dios está, pero nosotros estamos tan pendientes de lo que no está pasando, lo que no estoy haciendo, cómo no estoy siendo, em, que nos salimos de la ecuación, ¿sabes? Como que dejamos de estar presentes en la situación que nos está pasando, sea buena o mala, ¿sabes? A veces como yo empecé a hacer bueno, una técnica, no sé cómo llamarlo, una práctica, que me sirve mucho en mi tiempito con Dios, ¿no? Que es que empecé a escribir todos los días momentos en los que te siento, en los que siento a Dios. Y a veces es en un rayo de sol que entra no sé cómo por la ventana, a veces es en el sonido de la carcajada de mi sobrinita, de Amina, a veces es en las risas con mis amigas, a veces es en un paisaje que me abruma de belleza y que me pone a llorar, a veces es en una canción que sale en la radio, pero me ayuda como a estar presente en es que tú estás aquí. O sea, es que estás en el techo que tengo ahora mismo encima, estás en la calefacción que está puesta para que no me muera de frío, estás en los suspiros de mi perro mientras duerme la siesta, estás en esta conversación, ¿no? Estás en los espacios en los que se nos permite hablar de ti. Entonces, como irme a lo diminuto me ayuda mucho a estar presente, porque a veces pasa eso, que estamos, o sea, Dios está, pero como nosotros no estamos, sentimos que es Él el que no está. Y es como, ¿cuántas veces él está ahí como diciendo, pues estoy aquí, ¿dónde te crees que me he ido? Si es que yo no me Que me he voy. ido. Claro, Sí, sí. pero sin embargo nosotras no, nos cuesta mucho más también el estar más presentes. Y a veces cuando nos dan la vida, se nos da estas sacudidas, podemos intentar ver esa parte del revés, ¿no? Yo durante muchos meses me he estado contando que esto era un fracaso, que esto era porque yo había hecho algo malo, porque esto no tiene sentido, esto era un castigo, era el karma, era una brujería, yo qué sé, me lo he contado de mil maneras, Todo. me lo he contado todo. Hasta que al final dije, ¿tú qué quieres con esto? O sea, en plan, revélamelo. O sea, ¿tú qué quieres que yo haga con esto? ¿No? Y se va disponiendo. O incluso
cuando estás atenta y estás conectada con tu espiritualidad, ves propósito hasta en lo que antes no tenía propósito. Yo siempre, por ejemplo, me quejaba mucho de que cuando a lo mejor conocía a un chico, ¿vale? Mis relaciones amorosas han sido siempre como mi talón de Aquiles, ¿vale? Y entonces yo me quejaba mucho de que cuando conocía a un chico, como que hoy de repente pasaba algo muy drástico, en plan, nos dejábamos, nos peleábamos muchísimo, o me dejaba de hablar y desaparecía, y yo lo pasaba fatal con mi intensidad, no, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Hasta que me di cuenta de que a mí, si no se me quitan así, yo me quedo enganchada ahí. O sea, si a mí no, Dios no me hace patapán, arrancado del panorama, ya no está en la escena, Dios. Y lo paso mal en el momento, pero luego digo, es que si no me lo llegas a quitar así, yo Es me que si quedo en no. este vínculo ambivalente, porque la ambivalencia es mi lugar cómodo. O sea, un apego inseguro, un apego que sea muy ambivalente y una vinculación, incluso llegando a la violencia, yo estoy comodísima ahí. Pues es que yo he crecido en Porque eso. es lo que has conocido, Claro. claro. Entonces es como, si no me lo quitas así, me acuerdo un día que me pasó con un chico que fue súper violento y es que lo sentí, el decir, vale, tienes la opción de hacer lo mismo de siempre, que es arrastrarte y ponerte tú en último lugar, o entender que esto, si no lo hago así, tú no creces, tú no sigues adelante. Y así fue. Luego lloraba de la alegría que me daba haberme dado cuenta de eso, ¿sabes? De eso, Pues claro. de llorar de una cosa a otra, porque es así, o sea, realmente es como lo que tú dices al principio, ¿no? Ese creer, esa fe en lo que tú lo necesites, creas, puedas, ese sentido que le encontramos a nuestra vida, muchas veces es el motor que nos permite seguir creciendo. Porque es que si yo a veces veo, ¿no? La vida, lo que pasa en el mundo, tal, y digo, mira, sinceramente, si yo no me aferro a que eso tiene un sentido, a que esto tiene un propósito, a que aquí hay algo más que tú tienes para mí, o sea, ¿qué sentido tiene este juego? Si este juego es para echar a correr y no querer salir. O sea, no tiene sentido. Si no sé, nunca mejor Ujú. dicho. ¿Sabes? Si, Si si no lo encuentras. encontramos ese propósito. Y es un propósito de crecer, de intentar ser mejores personas, de amar con todo lo que podamos y de la mejor forma que podamos, de ayudar a los demás. Y yo de ahí no me bajo, porque lo veo, porque veo que cuando yo me entrego de esa manera a la vida abre puertas, Dios abre puertas y entiendo las cosas mejor, entiendo por qué viví, no por qué, para qué viví no sé qué, para qué pasó aquello, para qué esa persona desapareció, para qué apareció la otra. Y eso, si yo no tuviera a Dios en mi vida, también te digo, o sea, con esta mente neurodivergente que yo tengo, los niveles de ansiedad que yo manejo, y tal, si yo no me aferro a Dios, yo no le encontraría sentido a este juego, porque Es sencillamente un es poco que lo que decía. Es un poco lo que decías antes, ¿no? Tendrías que vivir en la supervivencia absoluta, olvidarlo todo y tirar para adelante como un robot, pero no como una persona que está viviendo, ¿no? Que al final claro, es que esto es es de lo eso. que se trata, de Sí, y vivir. que al final, o sea, yo entiendo que mucha gente no lo crea o que mucha gente lo quiera invalidar y diga, es que te has vuelto loca, es que estás en una secta, es que yo sí, si es que si es que mi problema creo que es que hasta respeto eso, o sea, en plan, vale, si es que piensa lo que quieras, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya he vivido sin Dios. O sea, yo no he nacido en cuna cristiana y he tenido padres pastores y he estado toda la vida en la iglesia y no conozco otro mundo. Es que yo ya he estado en las drogas, yo ya he estado en las adicciones, yo ya he estado en el alcohol hasta perder el conocimiento. Yo ya he estado en relaciones abusivas, he estado en el maltrato, he estado en la inseguridad, he estado en el vacío, en la soledad, he estado en todo eso, ya he estado. Yo ya sé lo que es una vida sin Dios. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo viniera aquí a decir, no, es que la vida... Pues es que yo ya está en el otro lado. Yo ya conozco lo otro. Y sencillamente, habiéndolo conocido, digo, no, gracias, prefiero esto. Me quedo con esto. Llámame Claro, loca, ¿sabes? Pero es que es la realidad. Entonces, al final claro. es como, yo puedo entender que a veces, ¿no? Se tienda a pensar que solo creen, ¿no? No, pues personas que a lo mejor son muy manipulables o que desde pequeñito tal, no sé qué, pero es que no es mi caso. Y además que precisamente me considero una persona muy cabal, tendré mis cosas, pero me considero muy cabal. Entonces es como, Y que no sea oye, tu pero caso, que, también lo hace más real. Para mí lo hace como más real, ¿no? ¿no? No es algo autoimpuesto, en realidad es algo que has sentido. Claro, y que Y ya además está. puedes entender a la gente cuando la gente te dice, es que yo no puedo creer porque yo no entiendo esto, esto, esto. Y yo hago, claro, si es que es normal. O sea, lo entiendo. Yo también me hago la misma pregunta. Como cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué opinas de...? Pues tengo la misma pregunta que tú. Y cuando me encuentre con Dios de cara a cara, se lo preguntaré igual que tú. De momento, mientras estoy aquí, lo pregunto.
y digo, Señor, no entiendo esto, o sea, no entiendo, o sea, no lo entiendo. Y lloro de frustración y lloro de pena y me mata ver a niños morir inocentes que no tienen culpa del odio que hay en los corazones de muchísimas personas y me mata ver cómo hay personas que sufren por su orientación sexual o identidad de género en el nombre de Dios. No lo entiendo, no lo entiendo y no voy a ser parte de eso. Ahora bien, em, yo también me hago preguntas, yo también tengo esa como que creo que el hacernos preguntas no nos hace menos creyentes. Al contrario, creo que es al contrario precisamente. Creo que el tener esas dudas y el tener esas preguntas y el estar abiertos a la incongruencia muchas veces y al decir, no lo sé, al no tener todas las respuestas, A perder el escúchame. control. Exacto, justo, al no tener el control. No quiero tener todas las respuestas porque entonces sería Dios y yo no, o sea, que no puedo serlo. No pretendo. No lo Jo, pretendo. Mara, pues muchísimas gracias por este rato. No O a quiero ti. quitarte mucho más tiempo, que sé que tienes muchísimas cosas que hacer y que preparar. Mm. De verdad ha sido un placer, pero enorme, esta Igual. conversación. Creo que a nivel personal me ha ayudado un montón y es que además eso ha sido como, ala, es que se están conectando ahí como Sí, las jolín. historias, ¿no? Entonces eso me ha parecido súper bonito y que también pues has traído algo que es súper íntimo con muchísimo respeto, ¿no? Entonces, así como para cerrar, me gustaría como recordar que creer realmente no es encerrarnos, sino Ujú, que muchas veces es sostener también mm, y que cada una lo hacemos como podemos, como sabemos y como sentimos en realidad, que no hay un nombre perfecto, sino el que a ti te haga sentir bien y con el que realmente sientas que puedes ser tú misma, que para mí es lo más importante, ¿no? Que te quieres, que te quieren tal y como eres, con el puzzle completo, guste más o guste un poco menos. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algo, algo que quieras lanzar así a quien nos esté escuchando después de esta conversación intensa pero bonita también. Creo que quien lo escuche, yo estaba pensando, esto es para escucharlo varias veces, ¿eh? ya, Porque sí. ayuda como a pausar, reflexionar, volver. Sí, 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 la verdad que es un tema que me apasiona hablar de esto y sobre todo tener el espacio como para, pues eso, hacernos preguntas, ¿no? Que todos nos hacemos al final y mostrarnos humanos dentro de la fe y dentro de la vida. Es que no, es que nadie tiene todas las respuestas ni las vamos a tener. Nada, agradecerte el espacio porque no es habitual que alguien quiera hablar de esto y sobre todo que dé el espacio, ¿no? Hablarlo desde un lugar de humanidad y de pues eso, ¿no? De ser una humana en prácticas, como digo yo, con mil historias que estoy resolviendo, pues eso, con el mismo malestar o muy parecido al de el resto de personas. Y nada, a cualquiera que nos esté escuchando, pues que lo que necesitéis, aquí estamos, que también pues lo bueno de la fe es el compartirla con otras personas y saber que ahí fuera no todos vamos a juzgarte porque tú le llames universo y no le llames Dios, que yo personalmente por mi parte pues estoy siempre al otro lado, tanto en redes sociales como en mi correo me pueden escribir info@marajimenez.com, lo dejo dicho aquí. Oye, dudas, oye, necesito que ores por mí. En Instagram hacemos las cadenas de buen rollito que le llamamos, que no dejan de ser otra cosa que oraciones para quien lo necesite. Y esa es la misión que yo siento que tengo y de verdad que cualquier persona que lo necesite, ojalá esto te acerque más a tu espiritualidad, a tu fe y que sobre todo que eso te aferre más a esta vida loca en la que estamos metidas y te conecte más con ese amor que está en ti. Solo diría eso, la verdad. Jo, pues muchísimas gracias. A ti, a ti. Este ha sido el episodio de Menudo Jardín, un jardinazo en el que nos hemos metido hoy. Pero bueno, un espacio en el que, como nosotras queremos que sea un espacio en el que quepan preguntas, dudas y, por supuesto, también la fe, sin juicio y solo con cuidado. Así que muchas gracias, Amara, por estar aquí. De verdad que ha sido un placer enorme. Muchas gracias a quienes nos escuchéis, a quien logréis escuchar todo este episodio. Porque nos hemos enrollado aquí a hablar porque es un tema súper apasionante. Sí. Y nada, eso, nos podéis seguir en nuestras redes y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Así que un besito muy fuerte. Chao. Chao.